Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Hola, ¿qué tal? Les saludamos, ya estamos aquí de nuevo para reanudar esta cita semanal con la actualidad, con el análisis y la opinión en torno al escenario local y general, la tertulia de Televaldepeñas, que se ha tomado un respiro de un par de semanas y ya estamos aquí de nuevo. Esta misma semana, el día 5, lunes 5 de enero, el Pleno del Ayuntamiento de Valdepeñas ha celebrado sesión ordinaria en la que se han tomado acuerdos interesantes y además podemos decir que se ha visto un clima que rompe con la tónica que veníamos viendo en toda esta legislatura. Ha habido, vamos a decir así, un gesto de acercamiento, de buena voluntad por parte del equipo de gobierno que los grupos de la oposición pues han admitido de buen grado, y yo les voy a explicar. En el pasado mes de septiembre se aprobó, coincidiendo o aprovechando una minoría eventual de los grupos de la oposición, la revisión de tasas e impuestos para 2026, entre ellos la ordenanza fiscal que regula la tasa por el uso de dotaciones, instalaciones deportivas, lo que los clubes, lo que los usuarios de las pistas de atletismo que vemos ahora mismo en pantalla, el pabellón de frontón, etcétera, todas las instalaciones municipales, pues la que se paga por el uso de ellas. Y se aprobó con una subida en esa aprobación inicial. Posteriormente ha habido alegaciones por parte de Izquierda Unida y el Partido Popular, principalmente ha habido mociones elevadas al Pleno que no han prosperado por una causa u otra. No nos detendremos ahora en detalles porque los hemos comentado largamente. Y a este primer pleno del mes de enero de 2026 volvía el asunto, pero con cierta sorpresa para los grupos de la oposición, porque a la propuesta de aprobación definitiva de esas pequeñas subidas o de esa subida con el IPC anual, el propio equipo de gobierno introducía una enmienda para dejarla congelada no solo para 2026, sino hasta el final de la legislatura, que será en mayo de 2027. Los grupos de la oposición, no diremos que aplaudieron, pero sí que, bueno, recibieron, como digo, de buen grado esta iniciativa. ¿Cómo se justificaba por parte del equipo de gobierno municipal? ¿Cómo se justificaba por parte del alcalde y del portavoz del Grupo Socialista? Bueno, pues aduciendo que hay unos presupuestos aprobados que son equilibrados y que pueden asumir el aumento, el incremento del coste del servicio sin repercutirlo en los deportistas, en los usuarios. Solo una pequeña y tímida voz discrepante por parte de la portavoz del Grupo Popular, que decía que para este viaje pues no hacían falta forjas y que se habría podido ahorrar tiempo si desde el principio, si cuando esa revisión de ordenanzas va a pleno en el mes de septiembre, pues se lleva sin esa congelación. Dicho lo cual, vamos, y antes de presentar a los componentes de esta mesa, vamos a ver un extracto de ese debate. Y la aprobación de esta tasa hoy, sabiendo que el expediente está mutilado y que el alcalde conocía de antemano la alteración de las mayorías por la dimisión del concejal de Vox, y esto incurre en una clara desviación de poder. Me consta que usted entendió en aquel momento que eso era una vulneración de su derecho y que iba a volverlo a presentar y que inició los trámites para presentarlo en este pleno, pero que habida cuenta de que usted fue conocedora de que iba a faltar un concejal, reculó y ya no le interesó traerlo. Y, por lo tanto, este Gobierno no va a hacer un abuso, ese que dice usted, torticero, y, lógicamente, vamos a meter una enmienda por la cual las tasas de deporte no se van a tocar en esta legislatura. Bueno, pues obviamente vamos a votar a favor de esta enmienda. Lo que nosotros llevamos diciendo desde el minuto 1 de esta legislatura es que las tasas por la utilización de las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Valdepeñas no deberían de tocarse por todo lo que conlleva el uso de ellas y el deporte. Bueno, daremos también un voto de confianza
porque realmente el fondo es que no se van a subir este año las tasas de deporte. Pues ahora dan ustedes el golpe de efecto con este tipo de tasas sin haberlo trabajado previamente en una comisión como debe ser. Nótese que a quien acabamos de ver, la portavoz del Grupo Popular, pues inicialmente llevaba el propósito de que se retirase el punto del orden del día. ¿Por qué? Pues porque era conocedora de que iban a haber 2 concejales menos en los grupos de la oposición. El que ha dimitido en Vox todavía no se ha ocupado su plaza, será en el mes de febrero, y un compañero del propio Grupo Popular que adujo enfermedad para no estar ahí. Y bueno, pues a continuación la sorpresa dada por el alcalde, pues anunciando que no se congelarán, que se congelará esa tasa hasta final de la legislatura. Victoriano González de la Leja, feliz año y gracias por acompañarnos en esta tarde. ¿Qué tal? Gracias a vosotros y feliz año. Aquí estamos otra vez y pasando otro ratito, comenzando la legislatura de los debates. El curso político y la reanudación de los debates, de las tertulias en Valdepeñas. ¿Mucho calor al llegar? Muchísimo. Además, una temperatura súper agradable, que daba gusto entrar por la calle. Te quedabas congelado, no notabas si tenías nariz o no, pero bueno. Comentaba con un tertuliano de aquí, un grandísimo amigo mío, que parece que no tenemos, yo que tengo mucha más edad, que no nos acordamos cuando nevaba en Valdepeñas, de aquellas nevadas imposibles, aquellos 4 bajo cero y 5 bajo cero, y que no podíamos, yo desde mi casa, que estoy a 50 metros de la plaza, no podía subir por la calle Maestro Ibáñez porque era imposible caminar por ella. Pero bueno, dicho esto, el frío existe. Muy bien, Fernando Prieto, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bien, feliz año. Feliz año. Aurora, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, feliz año. Bueno, pues dicho lo cual, empezar quien queráis. ¿Qué os parece este movimiento de ficha, este paso adelante del equipo de gobierno, dando de alguna manera la razón a lo que vienen diciendo los grupos de la oposición desde el mes de septiembre y decidiendo que el presupuesto municipal es suficiente como para poder asumir el aumento del coste de un servicio costosísimo como pocos? La partida del presupuesto de deportes en el Ayuntamiento de Valdepeñas, el presupuesto que queremos decir en gasto, va entre 2 y 3 millones de euros al año, lo que aportan los usuarios ni de lejos se aproxima a cubrir ese gasto, pero estamos en un servicio público. Fernando, Aurora, Victoriano, ¿qué me contáis? Bueno, yo creo que cuando en los ayuntamientos se congelan tasas o precios públicos o subidas de impuestos que les compete al ayuntamiento, yo creo que está bien para la población, ¿no? Porque en definitiva es menos coste, menos gasto para los ciudadanos, ¿no? Yo creo que ante eso, yo creo que sobra mucho debate. Es decir, yo creo que debatir sobre esa cuestión, pues algunas veces viene a enredar situaciones que no tienen ni siquiera mucha lógica, ¿no? Porque si lo que se pretende por todos los grupos políticos, en definitiva, es que no suba el coste para los ciudadanos, para los usuarios, pues bienvenido sea, ¿no? Lo que pasa es que parece ser que si no se apunta a la gente un tanto, está un poco en desventaja. Yo creo que ya los ciudadanos ya nos fijamos menos, o cada vez tratamos de fijarnos menos, y sobre todo la gente joven, que es la que viene en futuro, posterior a los que ya vamos siendo mayores, se fijan menos en esas situaciones y lo que quiere es la realidad efectiva de conforme funcionan las administraciones. Y ante esto poco más, ¿no? Yo creo que felicitar a todos los grupos en este sentido por apoyar que haya menos coste para el ciudadano en cualquiera de los servicios. Hay que tener en cuenta que el deporte se lleva más del 10% del gasto general del ayuntamiento. Es una cifra que de luego hay que analizar y hay que cuanto menos verla en el contexto general, ¿no? Es decir, del 10% no se suben las tasas, del otro 80% habría que mirar también en esa situación porque también son ciudadanos y también se sacan cuartos del bolsillo para pagarlos. Lo llamativo desde el punto de vista político, si me permitís, sería ese movimiento, ese golpe de timón de que, pudiendo de nuevo tener la oportunidad de sacar adelante por mayoría una subida de tasas, pues se desaprovecha, entre comillas, esa oportunidad y se le da la razón a la oposición, no directamente, no argumentándolo así, os damos la razón, pero sí decidiendo que el presupuesto es suficientemente equilibrado como para poder asumir ese aumento de gasto.
Que eso es una disculpa maravillosamente estupenda y además que lo justifica absolutamente todo y deja fuera de lugar cualquier comentario. Cuando el presupuesto es capaz de asimilar todo esto, pues está muy bien, los ciudadanos lo disfrutan, tienen la oportunidad de tener los costos más de disfrute del deporte, de las instalaciones deportivas, pues mejor y más barato, al mismo precio, sin que eso suponga un coste adicional, teniendo en cuenta cómo está la vida, pues maravillosamente bien. Y sobre todo teniendo en cuenta además que la inmensa mayoría de las instalaciones las utilizan los jóvenes, aunque también hay mucha gente mayor que también las utiliza, muchísima, y que también pueden tener dificultades para llegar a ellas si se hubieran subido, aunque tampoco sería mucho el costo. Es verdad que los presupuestos tienen que tener mucho cuidado porque, como bien decía Fernando, cuando hay un equilibrio hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Y los presupuestos tienen que estar siempre equilibrados, pero si han sido capaces de entender que el presupuesto lo puede asumir sin ningún problema y no hay mayor debate, nada más que lo han hecho y ya está un golpe de efecto muy importante de aquí a final de legislatura que va a garantizar que la gente esté más contenta durante todo este tiempo. Bueno, y es verdad lo que decía antes Fernando también, que hay más cosas que se pueden hacer y valorando adecuadamente los presupuestos, si hay alguna otra posibilidad en algún otro concepto que pueda equilibrar el presupuesto de los ciudadanos, pues no estaría de más. A ver, es que yo creo que no hay mucho que discutir, porque si el presupuesto está nivelado y como siempre hay que aprobarlo sin déficit inicial y el coste del servicio se cubre, pues no hay más que... El coste del servicio no se cubre. Bueno, no se cubre por lo que pasa es que se soporta. Efectivamente, no se cubre por lo que paga el ciudadano, pero el coste del servicio sí lo cubre el ayuntamiento. Entonces, si hay ingresos suficientes o dinero suficiente para cubrirlo y técnicamente está acreditado como estará, si no me cabe la menor duda, pues no hay más que decir. Lo que sí se cae, si me permitís un momento por hacer una aclaración más, lo que sí se cae ya es el comentario de cualquier otro político cuando lleve cualquier otro tipo de tasa, de que el servicio, es decir, el coste, el pago tiene que cubrir el servicio. Aquí se ha roto, porque es decir, ahora el pago, si no lo subes, tú ya has desequilibrado. Más bien son los ingresos. Claro, los sí, ingresos, claro, pero no son solo los ingresos, no son solo la tasa que paga el usuario, hay más. Claro, evidentemente, pero esto, no hay comentario en contra. Pero esto ya es una parte. Esto es una parte. No, sí se podrá decir cuando el presupuesto no dé. Ya está. Sí. Pero si es que lo estás viendo ahora mismo, que ya claro, no da. Ya lo da. Y hombre, desde la pregunta que hacías, bajo mi punto de vista, esto es tender la mano, como hemos comentado muchas veces a lo largo de lo que queda de la legislatura, de que existen modificaciones presupuestarias, de que existen situaciones que se van a dar a lo largo de muchos plenos en los que va a hacer falta el apoyo de la oposición, en la que para sacar algunos conceptos la va a tener que ayudar, ¿no? Yo creo que, bueno, en este sentido el PSOE ha jugado sus bazas, creo que las ha jugado bien. Lo que sí tiene que ser inteligente en esta situación es la oposición, a ver cómo lo toma, cómo reacciona y cómo juega. Es una tendida de mano muy importante y una apertura a entendernos. Yo creo que vale la pena acoger ese guante. Bien, el pleno de enero trajo un asunto bastante más propicio al debate, muy propicio al debate, y que saca algunas veces o bien la reflexión de las personas o bien la reacción visceral ante lo que les voy a proponer. Verán, una familia de Valdepeñas, segunda generación posterior a un hombre que se llama Pedro Fernández Sánchez Carrasco, que fue ejecutado en los primeros años del franquismo, que fue acusado de los delitos, entre comillas, por los cuales se le sentenció a muerte, que no eran otros sino ser una persona de izquierdas. Como digo, esos descendientes en segunda generación han conseguido hacer valer la ley de memoria democrática, y que el ministerio correspondiente, que es el de Política Territorial y Memoria Democrática, pues realice una declaración en base a documentación que se ha puesto a su disposición, una declaración de restitución del buen nombre de este ciudadano que, sin tener ningún delito de sangre, que sin haber perpetrado ninguna canallada
frente a personas durante la guerra civil, pues se le acusó desde el propio ayuntamiento y fue condenado inicialmente a muerte en el año 1941. ¿Qué ocurrió? Que muchos valdepeñeros de la época, entre otros, se cita al poeta Juan Alcaide, pues intercedieron en su favor, señalando, tratando de hacer ver que él había favorecido, había ayudado a personas no solo de izquierdas, sino también de derechas, que estaban siendo fruto de la represión indiscriminada, en este caso, simplemente porque alguien les señalaba con el dedo, les acusaba o se vengaba de ellos, como pudo ser este preciso caso. La familia, una vez que ha tenido esa declaración del ministerio correspondiente, lo ha traído al ayuntamiento para que el ayuntamiento, de alguna manera, lo asuma, lo convalide y, bueno, deshaga el error, vamos a llamarle así, que en su día la propia institución y el ayuntamiento cometió, siendo el principal acusador por 2 veces consecutivas de esta persona que al final fue ajusticiado, fue fusilado, fue asesinado, fue fusilado en el cementerio de Ciudad Real el 6 de febrero de 1943. Vamos a ver un extracto del debate y después lo vamos a comentar. Mi voto en este caso es no, pero no por don Pedro Fernández Sánchez Carrasco, ni por sus sobrinos, ni mucho menos, sino porque hay muchísima más gente y este no es el problema de la España. Todas las víctimas tienen derecho a este reconocimiento, las de un lado y las del otro. Lo que pasa es que habitualmente las víctimas de un lado ya tuvieron el reconocimiento en su momento, pero bueno. Nosotros ya les dijimos en la comisión informativa pues que no nos parecía bien que este tipo de asuntos se lleven a pleno, más y me cuando nuestros abuelos ya se reconciliaron en su día. La familia de este señor ha pedido reconocimiento y reparación personal que ya se ha llevado a cabo con la Ley de Memoria Democrática. La solicitud de la familia acusa directamente a la alcaldía de Valdepeñas de 1942 de ser el primer acusador y de falsas acusaciones que llevaron a la ejecución de don Pedro Fernández Sánchez Carrasco. No podemos votar a favor de una propuesta que utiliza acusaciones sobre hechos de hace 8 décadas para señalar a la institución que hoy representamos todos y que no tiene nada que ver con aquella. Es que la acusación particular que conllevó la pena de muerte y su ejecución respecto de esta persona la mantuvo el Ayuntamiento de Valdepeñas. Pero se niega, además, en las intervenciones, se niega que la ley pueda amparar a todas aquellas personas que resultaron víctimas, no tanto con posterioridad a la guerra civil, que obviamente las víctimas fueron unos, que aquellas otras que lo fueron durante los años 1936 y 1939. Que la norma ampara no solo a aquellas víctimas que lo fueron por cuestiones ideológicas desde acciones de la derecha, sino también las víctimas que las hubiera y las hubo de la derecha a instancia de poderes de la República Española. En síntesis, lo que acabamos de ver, la portavoz de Vox señala que esto es, de alguna manera, volver a reabrir heridas, que nuestros antepasados, nuestros abuelos, ya se reconciliaron durante la transición y que la familia que ahora quiere la convalidación, por así decir, del ayuntamiento enmendando decisiones de hace 80 años, pues que ya la tienen, esa reparación y esa declaración por parte del Ministerio. Y me detengo un poco y solicito de la mesa análisis de las palabras de la portavoz del Partido Popular, que de alguna manera viene a decir que esa declaración que ahora busca el visto bueno del ayuntamiento, responsabiliza, culpa al propio ayuntamiento de hace 80 años, del año 1941, de ser el principal acusador y que no se puede asumir esta declaración porque el ayuntamiento actual no puede juzgar al de hace 8 décadas porque uno y otro no tienen nada que ver. Y el Partido Socialista, ¿qué viene a decir? Junto con Unidas por Valdepeñas, que es un hecho probado que la acusación a este hombre que fue ejecutado se realizó en falso, por eso anteriormente señalaba la posibilidad, la hipótesis de la venganza. ¿Cuántas venganzas no apoyaron o no impulsaron ejecuciones sumarísimas de personas después de 1939 en nuestro país y sobre todo en nuestra población también?
y que la reparación que ampara la ley de memoria democrática lo puede ser tanto para represaliados o para perseguidos durante la guerra civil en nuestro entorno, en lo que es Valdepeñas, durante los años de la guerra civil por parte del bando republicano, como posteriormente esa revancha que costó miles de vidas por parte del bando ganador. ¿Quién abre juego? Bueno, lo abro yo, a mí me da Debe ser por tu posición central. Me da igual con respecto al tema. Vamos a ver. A mí no me gusta hacer política de estas cosas, a mí personalmente, porque creo que se tocan fibras muy sensibles y sobre todo yo creo que no viene a buscar revanchismo. A lo mejor ideológicamente cuando se crea la ley sí, pero cuando las personas quieren actuar creo que no. Yo creo que habría que hacer una separata en ese sentido, para mí, a lo mejor estoy equivocado, importante. Si la ley lo dice y la ley lo contempla, yo creo que el cumplimiento de una ley tiene poca discusión. Si quieres modificarla, llévala al Parlamento y modifícala. Cualquier persona o cualquier familia que se siente, como bien se ha dicho, agraviada por el tema, pues que lo haga. Aquí en Valdepeñas, yo lo sé porque me lo comentaba mi padre, vamos, en La Jarosa, pues hubo asesinatos en la República de gente que era de otro bando, pues si se sienten cuanto menos agredidas, pues... La Jarosa o La Jarilla. O La Jarilla, vamos, varias zonas. Sabemos de dónde... Eso es. Entre las carreteras de Infantes y Cózar. Efectivamente, ¿no? Pues si hay gente que se siente agraviada en el tema, pues que lo remueva, que lo saque y se le hará un reconocimiento. Y se le hará un reconocimiento... Yo creo una que reparación de su memoria. Efectivamente, igual, ¿no? Es de reparar. Hombre, hay casos, muchos casos jurídicos, y Aurora en eso tiene mucho más conocimiento que yo. Hay gente que se le condena, luego se revisa la condena y resulta que se han equivocado y dicen, mire usted, pues aquí hay que revocarla porque se han equivocado. Si alguien acusa mal y se ha condenado a alguien y la condena se ha hecho mal, pues chico, yo creo que reconocer la culpa no es un error, sino que es darle razón a quien ha pedido que se le reconozca el hecho erróneo, es decir, si la han fusilado malamente, la vida no se la vamos a poder dar. Buenamente no se fusila a nadie. Quiero decir, cuando digo malamente es por acusaciones falsas, es decir, pues si se le repone, eso yo creo que no cuesta trabajo y creo que a la familia, si se siente con eso reconfortada en alguna forma, pues yo creo que hay que dársela. El ayuntamiento de hace 40 años, evidentemente, no hay concejal que dure 40 años en el tema, pero modificar ante un tema de estos, yo creo que viene bien para la propia sociedad y yo creo que si fuésemos en esto mucho más normales se haría mucho menos política sobre el tema que de la manera que se está haciendo. ¿Cuántos cadáveres hay? Los que sean se sacan. ¿De cuántas partes? De las que sean se sacan, se repone y no pasa absolutamente nada. Se han hecho en algunos países de Europa ante la guerra, ante enfrentamientos que ha habido, los nazis mismos, sin ir más lejos, ¿no? Pues señores, hagamos de estas cosas algo más normal, no lo hagamos políticamente, porque si no lo que hacemos efectivamente, como se dice, sacar, rememorar bandos y despertar lo que fue la guerra civil. Yo creo que no hay que rememorar la guerra civil, sino simplemente restaurar, bueno, pues el honor de algunas personas que en este sentido se les quitó por la situación que se hubo en aquel momento, y el que se sienta agraviado de los dos bandos, pues evidentemente que lo saquen. Yo no soy dudoso de ideología política, ¿no? Pero entiendo que hay situaciones de este tipo que a la gente hay que recompensarla en ese sentido. Y creo que hacer demasiada política en eso es un error, bajo mi punto de vista. A ver, yo es que la sesión plenaria del otro día parecía que tenía ecos del año 41. Y ese es el problema. En el pleno del otro día sonaron esos ecos del año 1941 y 1943, y si sea esto hacia lo que vamos, que Dios nos coja confesados. Yo he estado cerca de gente del Partido Popular y el Partido Popular que yo conocí no era así. No era así. Ahora no tengo absolutamente ninguna vinculación con ningún partido político, pero yo no recuerdo que nadie hiciera este tipo de declaraciones. Fueron declaraciones vergonzosas, pero es que no quiero ni calificarlo. No quiero calificarlo. Se habló de concordia, pero es que la concordia era esto. La concordia era reconocer a una persona que se la asesinó, acusada por el ayuntamiento. Sí tenemos que ver con el ayuntamiento de hace 80 años, claro que tenemos que ver, porque el ayuntamiento es
La institución es exactamente la misma, ni se ha disuelto ni ha cambiado, es exactamente la misma. Los concejales cambian, pero la institución no. Y la institución y los representantes legales elegidos por el pueblo ahora tenían la ocasión de haber resarcido y rehabilitado el nombre de esa persona. El nombre es lo más grande que tenemos, es lo único que tenemos en nuestra identidad, nuestro nombre, nuestra palabra, nuestra credibilidad y nuestra dignidad. Y si porque Franco se murió, pues a ver, pues está muerto. Si porque Franco se murió y porque no sé, que han pasado no sé cuántos años se van a abrir heridas, no se abren heridas. Las heridas se abren como se hizo el otro día. Así sí que se abren heridas. Es que yo hablo como ciudadana. Y como ciudadana a mí me da hasta miedo, sinceramente, porque insisto en que son los ecos del año 40. La situación que se ha producido es verdad, que no se puede, que no se está juzgando cuando hay esa manifestación, de verdad que duele, porque es que lo hemos comentado, restaurar el buen nombre o el buen comportamiento o la buena gente que fue esa determinada persona, pues no pasa ni media, se hace y se acabó el carbón, que para eso está la ley, para una parte y para la otra, pero que no se está juzgando al ayuntamiento, que yo no, ¿cómo que no puedo? Que no se está acusando al ayuntamiento, no, hubo un error, se cometió un error y ese error se repara y punto, y se acabó con la mayor normalidad. Es que con la mayor, no hay ningún problema, de una forma normal, seria, sin politizar de ninguna manera, sin llevarlo a un lado ni al otro. Ha habido un error y se rectifica y se acabó el carbón. Entonces se equivocaron, bien mal lo hicieron, por llamarlo de alguna manera, lo hicieron fatal. Bueno, pues hay que rectificarlo, se rectifica, se acabó. Se ha demostrado que hubo un error, aquellas personas, por lo que quiera que fueran, aunque todos sabemos por lo que ocurría, se hicieron de una forma bastante deficiente y se perjudicó, de hecho se mató o se fusiló a una persona y indebidamente, y bueno, y ahora se restaura como algunas otras. Eso de que hay muchos, claro, y si alguien lo dice, se pasa por el ayuntamiento y se restaura su credibilidad y su honorabilidad y su comportamiento y no pasa ni media. Para eso está la ley, para que aquellas personas se vieron de alguna manera deteriorada su imagen, su comportamiento o su familia, o como tú decías, el nombre, que es lo más importante que tenemos, que no se vea de alguna forma dañado, pues se restaura y se acaba. Esto hay que hacerlo, antes lo decía tú, Fernando, y es verdad, aquí no hay política, aquí sencillamente hay un comportamiento de honorabilidad, de serio, de hacer que las personas se entiendan. No hay ninguna manera de traer aquí y enfrentar a la gente, que no, aquí lo que se trata es que la gente que tenga la oportunidad y tenga la documentación y tenga los medios para demostrar aquello, pues demuestra que se acabó el carbón y no pasa nada, pero de una forma natural, sin llegar allá. Disculpa que te interrumpa, Victoriano. Se hablaba del espíritu de la transición, y a mí eso me parece nombrar el espíritu de la transición en vano, igual que se dice, ¿estás hablando de Dios en vano? Pues el espíritu de la transición en vano, porque el espíritu de la transición consistía en que los padres de la Constitución, que estaban por un lado Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, Fraga Iribarne, que eran grandes juristas, pero eran franquistas, pues estas personas convivieron y consensuaron con Santiago Carrillo, con la Pasionaria y con Jordi Soletura, que eran de izquierdas, y todos se bajaron un poquito del burro de cada uno, y eso era la concordia y eso era el espíritu de la transición, que tanto unos como otros transigieron y cedieron y Carrillo se comió la bandera de España y se comió la monarquía y los otros se comieron la España de las autonomías y lo que no les gustaba, pero por lo menos gracias a eso, a esa concordia de la que ahora se habla, hemos llegado hasta aquí. Es que eso es importantísimo, ese concepto no se tenía que perder nunca y muchas cosas no ocurrirían. Pero Victoriano, es que la concordia de la que hablaron el otro día en el pleno es otra diferente. ¿De qué concordia estás hablando cuando dices que nos callemos? Que no. Esa concordia, lo que hay que hacer es entenderse, dialogar, hacer las cosas bien. Es que el ejemplo que nos dieron fue tan grande que si fuéramos capaces de pensar un poquito nos daríamos cuenta de tantas cosas que nos equivocamos. Es que fue un ejemplo único. Si me permitís cerrar un poco esta primera parte, porque la segunda también viene bien nutrida. Hay mucha gente que piensa todavía, o que hemos podido pensar,
como han expuesto el concejal no adscrito, la portavoz de Vox y la portavoz del Partido Popular. ¿Por qué unos sí y otros no? Es que no es así. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Qué ocurre? Que las víctimas, los miles de víctimas, y hablo en clave local de lo que nos ha llegado del bando republicano durante la República, porque esta era zona republicana, ya fueron resarcidas, nada más llegar la dictadura de Franco. Lo fueron. Y hay una experiencia que ayuda a cambiar o a ver la cuestión desde otra perspectiva, y es asistir a la apertura de una fosa de represaliados, sí, como están haciendo en Manzanares, y ver los restos de unos mezclados con los de otros, porque los arrojaban como si fuera basura. Basura, sí. Lamentablemente. ¿Desde qué conciencia se le puede negar a los bisnietos de esas personas que puedan recuperar y enterrar dignamente a sus antepasados y ver restituido en nombre de todos? Lo dejamos aquí porque en la segunda parte vamos a traer, como digo, temas que están muy en la opinión pública, están en la calle. No se vayan. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Continuamos en esta primera tertulia de actualidad de Televaldepeñas, en el inicio, en estos primeros pasos en 2026. Hemos tratado asuntos locales, la primera parte, y ahora vamos con asuntos generales, y reservaremos 5 minutos finales para una cuestión que no quiero que se me quede en el tintero, que tiene mucho que ver con, vamos a decir, valorar si Valdepeñas, ante determinadas circunstancias, es pueblo o es ciudad, pueblo o ciudad. Pero vamos primero con otro asunto. Ustedes, las gentes que siguen asiduamente esta tertulia, este espacio, alguna vez me han escuchado decir que hay asuntos que trascienden de lo local, pero que no pueden abstraerse de ellas ningún ámbito. Cuestiones de ámbito mundial, universal, de las cuales opinan políticos a nivel internacional y a nivel de los estados. Pero hay otros asuntos que llegan hasta lo más próximo, hasta lo más cercano. ¿A qué me quiero referir? A Venezuela. Parece que es una cuestión que nos queda lejos, pero las consecuencias de lo que está sucediendo en este país después de la operación, entre comillas, del gobierno de Donald Trump, la operación del ejército, de las Fuerzas Armadas, matando a cerca de un centenar de personas, de soldados, de policías, de la guardia personal del presidente, del dictador Nicolás Maduro, llevándoselo a su país, acusándolo de narcoterrorista, para a la postre ir directamente a lo que interesa, que es el petróleo, es cuestión que merece el análisis, porque puede traer consecuencias a todos los niveles. Esto ocurre cuando ya estamos asistiendo a un paso más. Venezuela y Dinamarca, Groenlandia, un territorio al cual se quiere, digamos, se aspira a su posesión, proponiendo algo así, y perdonen un poco la frivolidad, truco o trato. Truco o trato. O me la vendes o te lo invado. ¿Por qué? Porque es una posición estratégica que interesa mucho a la seguridad de Occidente, cuando el motivo de que subyace, de mi punto de vista, es que lo que el interés verdadero son las innumerables fuentes de energía, recursos naturales de valiosísimos, las tierras raras. ¿Qué les voy a decir de las tierras raras? Pues allí hay una abundancia para generar todo tipo de tecnologías que son imprescindibles y de las cuales se quiere apropiar sin ningún tipo de disimulo el gobierno que hace un año ahora tomó posesión en el país más importante y más influyente y más poderoso de la tierra, que es Estados Unidos. Victoriano, cuando el pasado sábado
asististe o te enteraste de que 150 aeronaves entre aviones y helicópteros habían bombardeado. ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? De momento ya me sentí mal, porque yo creo que eso es una invasión de un país que es... A mí no me gusta Maduro, no me hace ninguna gracia, ninguna. Su comportamiento y su forma de gobernar y el chavismo en su contexto. Pero no se puede hacer eso, a fin de cuentas era un gobierno elegido de la manera que elegida, engañando a todo el mundo y todo eso, no lo vamos a discutir. A mí no me hacía ninguna gracia el comportamiento que había dicho. Pero es que se ha invadido un país, ha invadido a otro y se ha llevado a un presidente. Ya, a mí me parecía, cuando lo escuchaba, que algo había ahí, que no había normal. Primero, que para entrar allí alguien tenía que colaborar desde dentro. Eso está más claro que el agua. Y luego, que no era verdad, conociendo al individuo que lo había ordenado, al presidente Trump, que me parece de un calibre que no encuentra unos calificativos en malo para juzgarlo o para definirlo, es que algo tenía que haber, algo tenía que estar pensando, y efectivamente estaba pensando en el petróleo. Le importaba tres narices el país, le importaba tres narices la democracia, le importaba tres narices quien hubiera gobernando o quien no. Lo tenía todo amasado, lo tenía todo pensado. Lo que buscaba era el petróleo. Ya lo estaba persiguiendo con las lanchas que estaba destruyendo con sus navíos y sus aviones y sus helicópteros en el Caribe. Y lo ha conseguido y lo estaba consiguiendo. Y ahora lo está negociando. Le importa tres narices todo. Y ha puesto, y la oposición, que se las tenía todas consigo, ha demostrado que es que no le importaba. Es que lo estaba importando tres narices. Era una jugada maestra. Y a mí lo que me preocupa, porque esa jugada que la está llevando más lejos. Antes tú decías lo de Groenlandia. No solamente tierras raras, que Groenlandia tiene de todo. Tiene cobre, es que tiene de todo. Hasta petróleo. Tiene gas. Y gas también. Hasta petróleo. Y sin tocar todavía. Pero independientemente de todo eso, es que no hay forma de conseguir que todo esto se pueda decirle a este hombre, que además es un payaso absurdo, porque lo que hace, el comportamiento que tiene cuando descontesta en los medios de comunicación es que es vergonzoso. Uno se pregunta que cómo es posible que tantos norteamericanos, estadounidenses, lo hayan votado. No se lo puede uno creer con ese comportamiento que tiene y esa manera de ser. Pero hay una cosa que tenemos que hacer una reflexión, porque claro, nos indigna lo que ha hecho, nos indigna el comportamiento, nos indigna la bajeza de que por conseguir petróleo y conseguir riqueza para su país, que ya veríamos a dónde iba a parar todo eso, haya hecho lo que ha hecho. Pero, de alguna manera, este hombre es que tiene un poder tan importante que hay que tener cuidado con lo que se hace. Y esa es la tristeza. Hay que tener mucho cuidado con encima de que lo está haciendo mal, hay que tener cuidado con lo que se hace. Prueba fehaciente, Fernando Aurora, de que lo último que este hombre perseguía o que este gobierno perseguía era restablecer la democracia en Venezuela, es que han restituido a la segunda de a bordo, claro, a Delcy Rodríguez, como ordenándole que sea ella la presidenta y emplazándole a recibir órdenes y a acatarlas por la cuenta que le tiene. Es que el papel que desde mi punto de vista está haciendo la líder que no se le dejó presentarse a las elecciones y que dejó paso a Edmundo González Urrutia, dándole las gracias, cuando ya Trump le había dicho que sí que es muy maja, que es muy buena persona, pero que no tiene el apoyo del pueblo. No, a ver, todos parecen figurantes de un escenario de Guiñol, parecen marionetas todos, porque cada uno está desempeñando el papel que el presidente de los Estados Unidos les está adjudicando. Y sí, es vergonzoso, vergonzoso, es temerario y da mucho miedo, Porque, vale, Delcy está diciendo, es que si no te vamos a matar, dice, te vamos a hacer algo mucho peor que a Nicolás. Pues lo peor que a Nicolás es que me vas a llevar a donde fueron los vigilantes, de cuando llegaron antes del dormitorio y le dijeron, levántate, Nicolás, que nos vamos. Entonces, claro, pues la mujer, pues entiendo que jura el cargo, la otra, cada uno hace el papel que le van adjudicando de una manera coercitiva, de una manera que va contra todas las normas de derecho nacional, internacional, de todos los derechos. Entonces, el problema es que este hombre, y ya lo hemos oído durante esta semana muchas veces, en una noche se ha cargado el derecho internacional, el orden internacional, la estructura del Estado, la estructura del concepto de soberanía, todo eso lo ha cargado.
y lo que no, los expertos en geopolítica están muy lejos y no sabemos, el pueblo llano, no sabemos hacia dónde vamos. Si no hay Estado, tal y como lo conocemos ahora, no hay soberanía, ni hay respeto al territorio, ¿qué nos espera? Ese es el problema, y eso es lo que a mí me da miedo, da escalofríos. Claro. Da escalofríos. Sí. Y ya lo de Groenlandia, o me lo vendes o te lo quito, Fernando. Sí, vamos a ver, yo creo que, vamos a ver, con este hombre nos podemos echar las manos a la cabeza, aunque si hacemos historia, muchos presidentes estadounidenses, en fin, no eran tan bailarines. No eran como estos, pero el mismo Obama ha bombardeado países también. No eran tan bailarines como este. No eran tanto, no se daba tanto, pero que también lo han hecho. Era Felipe VI, no lo han levantado de la cama y le han dicho... No, evidentemente no, pero quiero decir, pero que tropelías han hecho muchas, lo que pasa es que esta ya ha sido la mayor de las mayores. Pero no me lo puedes homologar a cuando llegaron a Pakistán y se cargaron a Bin Laden, no creo que sea la misma escena. No, pero han bombardeado países porque no les interesaba que estuviese el gobernante que estuviese, es decir, que ahí está Libia, lo hicieron, han bombardeado varios en la época de Obama, es decir, que no nos tenemos que rasgar las vestiduras porque Estados Unidos en muchos casos, no de la magnitud de este, pero sí ha actuado de una manera de chico malo, es decir, este se ha pasado. De chico malo. Esto es de gángster, esto es de un matón. Claro, este ha sobrepasado todo. Ahora bien, a mí lo que me preocupa enormemente es el papel de Europa y del resto de países. Porque vamos a ver, si miramos geopolítica no hace falta ser sumamente entendido. ¿Por qué Estados Unidos, cuando invade Rusia, Ucrania, no entra a saco? Pues se la ponen a huevo. Es decir, yo no me meto aquí, pero ahora si yo hago tropelías, pues tampoco se meta usted conmigo. Y no se han metido. Porque si vemos los comunicados que han hecho los rusos, bueno, en fin. ¿Y los chinos? ¿Qué han hecho los chinos? Pues un comunicado también con paños calientes. Porque está ahí Taiwán. Si mañana invaden Taiwán, pues diremos otra tropelía, pero al final aquí parece que el mundo se lo van a repartir entre tres grandes gigantes. Esa es la verdad. Si no entramos con la India, con Pakistán, que luego veremos a ver cómo quedan las situaciones, porque claro, como aquí los grandes parece que están en una partida y se van a repartir las cartas entre ellos, pues bueno, ahí está. La situación de Europa, que es lo que nos debería de preocupar a nosotros como europeos. Somos más habitantes que tiene Estados Unidos. Si juntamos la riqueza de todos los países de Europa, posiblemente lleguemos al volumen norteamericano. ¿Qué pintamos? Nos tenemos que unir. ¿Qué pintamos? Es decir, ¿qué hacemos? Que ahora para hacer una declaración un poco más fuerte, solamente se atreven 6 países, el resto parece que están ahí bailando. Pero, señores, que el tema es muy gordo, el tema es muchísimo más gordo. La Unión Europea, tal y como estás diciendo, la Unión Europea existe solo monetariamente. Se abolieron las aduanas para la libre circulación de personas, bienes y capitales, pero no hay un ejército. Sí, pero hay un tema. No hay un ejército. No hay un mando único, no lo hay. Sí, pero hay un tema. Para mí hay un tema fundamental. La OTAN está fundamentalmente basada en Europa, excepto Estados Unidos, Canadá y Turquía. Hablo de cabeza, ¿no? Bien. Sabemos que si hace algo con Groenlandia, la OTAN estalla, bueno, que ya está prácticamente estalla por los aires, ¿no? Nos hemos quejado mucho del 5% porque lo dice Estados Unidos. Si Estados Unidos se va y Groenlandia está atacada, el 5% se queda abajo. Se queda abajo, es decir, todos los países europeos tendrán que pensar en algo, porque si no, imaginaos cómo va a venir. Porque, bueno, ¿por qué no se va con África y dice el estrecho de Gibraltar lo domino con Ceuta, Melilla, etcétera, etcétera, no des etcétera? Ideas. Bueno, sí, que eso no hace falta idea, quiero decir que el tema está como está, ¿no? Es decir, pero no hay situaciones, ¿verdad? Hay situaciones en las que de verdad Europa parecemos el muñequito que está ahí bailando y que no tenemos valor ni siquiera hacer una declaración fuerte. Pero es porque lo que yo te decía, le falta unidad y esa falta de unidad... Aparte de unidad, vamos a ver. Creo que hasta la defensa está tan sumamente politizada que si eres un poquito de un bando puedes hacer una crítica fuerte o más fuerte y si eres de otro tienes poco menos que alabarlo. Señores, que este tema no es una cuestión ideológica dentro de Europa, es una cuestión de que nos va a arrasar, que esto es como un tsunami. Es que no quiere, la gente, si no lo quiere entender, bueno, el tsunami nos viene y deprisa. Entre en Groenlandia, claro, ya, claro, está claro, ya entra en Europa. Porque le va a hacer falta y va a entrar. Y ya. No le hace falta, no. No. Porque él lo vale. Bueno, le hace falta para él. Vamos a ver. El gran problema, bajo mi punto de vista, de Venezuela, aparte del petróleo, yo creo que este hombre no sabe ni lo que quiere. Quiere jugar porque él es empresario y tiene intereses y yo creo que va por esos intereses.
Porque las marionetas, como bien le estabais diciendo, de la presidenta de ahora, vamos a ver, yo creo que dignidad política debe de existir dentro de un país, creo. Pues se han quedado sin ella. Sí, se han quedado, vamos, y juegan a eso, tanto la oposición como el gobierno, es que, en fin, lo ves y tú dices, esto es una partida nueva, totalmente nueva. Pero, ¿te has dado cuenta? Pero el resto de Hispanoamérica, con todo lo fuerte, también se ha quedado fuera. Porque podía haber hecho y haber dicho nada. Nada. Pero tú has visto lo que le ha pedido, 50 millones de barriles, pero... Y se los da y dice, no te los doy. Si están paradas, desde que se fueron los americanos, como fueron expropiadas las industrias, no están produciendo nada. Entonces, ¿qué me estás contando? Es muy un tema, poquito. Es un tema... Es que eso no se hace en un día ni en dos, es en mucho tiempo. De verdad, muy preocupante. Y sobre todo, ya te digo, Europa, y si miramos geopolítica, el resto de los grandes, si no hacen nada ni dicen nada, es porque, bueno, a saber hasta dónde va a llegar el tema. Tienen preocupación, un analista político decía hoy en la tele, que hay preocupación en Europa por las consecuencias del poder tremendo que tiene este señor, por llamarle de alguna manera, porque es un impresentable. Yo creo que la única solución que puede haber para corregir un poco esta situación, lo que pasa que los europeos no tenemos capacidad de influir. Lo mismo que este señor se ha tenido capacidad de influir en algunos países europeos y en algunos países mundiales, sobre todo de tendencia política, los europeos deberíamos de jugar ahora en tendencia política en Estados Unidos. Este verano habrá elecciones en Estados Unidos, la de mitad del mandato, sí, en las que, si fuésemos un poquito hábiles, deberíamos de influir para quitarle cierto poder a este señor. No lo digo con el fin de que haya que echarlo, ¿no? Pero sí digo de que cuanto menos se le pueda corregir algunos desmanes de los que tiene, porque es que pasa del Parlamento suyo, vamos. Para que nos hagamos una idea, hasta, y no, perdón, disculparme por lo que voy a decir, el Estado no ha existido nunca hasta que Hegel se inventó el Estado, como el filósofo alemán, siglo XVIII, tal, se lo inventa. Antes no había Estado. El Estado necesita tres elementos: una organización política, un territorio y una población. Y además necesita un concepto que es la soberanía, que es el poder legítimo sobre un territorio. Si este señor se carga esa estructura con la que estamos viviendo, con el poder que tiene, esto suyo, si ya no respeta el concepto de soberanía nacional, que aparentemente lo estaba ostentando el otro impresentable de Nicolás Maduro, si no respetas eso, ya Europa, que es lo que tú estás comentando, ya no puede hacer nada. Porque nosotros solo tenemos el imperio de la ley y ¿qué hacemos? ¿Nos saltamos también la ley? Es que el problema es que no sabemos a dónde vamos. Lo sabrán, como tú dices, los analistas, la gente que esté especializada, pero y ni siquiera con el pueblo ya no sabemos dónde vamos. Y yo creo que ni siquiera con este señor saben los... Permitidme que avancemos porque queda ya poco tiempo. Es que cuando lo ves voy a dar lectura a una persona de Venezuela que vive y que trabaja en Valdepeñas. Pues ha sido contactada por Televaldepeñas, queríamos conocer su punto de vista, no ha accedido a ponerse delante de la cámara, tiene motivos para no ponerse delante de la cámara, pero sí que me envió el siguiente mensaje que yo voy a compartir con ustedes, lo voy a resumir, porque es largo. Dice, yo le preguntaba que cómo había vivido lo que estamos viendo en pantalla, el secuestro, la extracción, como que extrae una muela de juicio, del presidente del dictador usurpador Nicolás Maduro. Y esta persona me decía, dice, yo como cualquier venezolano que no participa ni participó en política, te puedo decir que el futuro inmediato de Venezuela es muy incierto. Los venezolanos que quieren una democracia, que es la gran mayoría, han hecho todos, se han agotado las vías y los escenarios. Nos queda la esperanza de restituir la democracia, porque paz con hambre y miseria, que es lo que hay ahora, Venezuela sola no puede conseguirlo. Por eso es tan importante la ayuda internacional. Solo queda confiar en que será una etapa transitoria donde Estados Unidos y la Unión Europea intervengan y luego dejen a los venezolanos resolver su destino y su desarrollo con apoyo, sí, pero con respeto al país. Dejamos aquí el asunto telegráfico, Fernando. Sí, no, es decir, si Estados Unidos no es que mal país, bien, pero me temo muy mucho que no va a ser una transición como pudo ser la española, relativamente en corto plazo,
viendo los mimbres con los que se está tejiendo. Vamos al cuarto y último tema y retornamos a lo local. Lo que yo les decía en la reanudación, hay síntomas, hay, digamos, indicadores que nos señalan cuando una localidad trasciende de ser un pueblo a ser una ciudad o viceversa. Cuando se cierra una empresa en un pueblo, una ciudad, una pequeña ciudad como la nuestra, no es una buena noticia en absoluto, pero hay empresas y empresas. Me voy a referir a los multicines Valdepeñas. Ellos se hicieron público a finales de este 2025 que cerraban, creo que era el día 29, bueno, pues por la falta de viabilidad, vamos a decir, de la actividad del negocio, la falta fundamentalmente de usuarios, de espectadores, de público. Esta empresa, Multicines, pues deja con su cierre a Valdepeñas pues huérfana de un ocio, de un servicio privado que muchas veces cuando se pregunta ¿qué te dice a favor de un pueblo que aspira a ser ciudad? Pues si tiene cine o no tiene cine, así de sencillo. Tenemos poblaciones próximas, Manzanares, que es una importante población, pues carece de cine. Asume el servicio del ayuntamiento, que da cine periódicamente. A La Solana, lo mismo. Poblaciones muy similares a Valdepeñas, a Alcázar de San Juan, lo mantienen, todavía lo mantienen. Además en el mismo formato de multicines. Ni que decir tiene que Puertollano y Ciudad Real, pues lo tienen, son poblaciones mayores y lo pueden mantener con una suficiente circulación de usuarios de toda la comarca. Aquí en Valdepeñas los multicines eran viables en gran medida durante el tiempo que han estado abiertos, porque venían gente de poblaciones de toda la comarca, inclusive de donde acabo de decir, de Manzanares, se trasladaban aquí autobuses o gente a nivel individual. Multicines Valdepeñas abrió sus puertas en los últimos, hacia finales del siglo XX. Su apertura supuso inmediatamente el cierre del histórico Cine Parque, y ahora, más de 25 años después, pues echa el cierre. Bien, esta es, digamos, mi pequeña meditación, mi pequeña reflexión. Una población se diferencia de el paso del umbral de pueblo a ciudad es, entre otras muchos factores, si tiene o no cine. Victoria, sí, ¿estamos de acuerdo? En parte sí, pero vamos, no deja de ser ciudad porque no tenga cine, ¿no? Lo que pasa es que es tan importante para la imagen que representa, por la gente que atrae, porque se convierte de alguna forma en el centro de una comarca o de una parte de la provincia que viene a ver el cine, a un lugar de ocio que era importante. Marca un poco la diferencia, porque no tanto de que sea ciudad o pueblo, sino porque marca la diferencia de acceder a una ciudad en la que hay de todo aquello que yo necesito cuando voy. Es decir, voy a ver el cine y tengo bares, tengo comercios y tengo de todo, pero voy a ese con motivo de ir a ver el cine, porque si no fuera al cine seguramente que no iba, y no iba a tomarme 4 cañas o comprarme un vestido o un traje. Entonces yo creo que es importante el cine. ¿Cómo se consigue mantener? No lo sé. Yo creo que es triste que se haya ido y es perjudicial para la ciudad, pero ¿cómo se puede evitar? Pues no lo sé. Lo suyo sería que alguien pusiera los medios necesarios para mantenerlo, porque a la ciudad no solamente le viene bien, le hace falta. Creo que son en torno a 400.000 euros la deuda, son datos facilitados por fuentes próximas a la empresa, lo que tendría que soportar quien invirtiese en mantener abiertos los cines, los multicines de Valdepeñas. Pero si no fuese así, de no ser así, igual que en Valdepeñas tenemos teatro, que podemos ir a verlo a Madrid, podemos ir a verlo a una gran capital, y tenemos teatro en abundancia a lo largo del año, debe de plantearse el municipio reemplazar y seguir dando en la medida en que se pueda este servicio cultural tan básico como es el cine. Es más complicado. Volvemos a lo de antes, es decir, si el deporte tiene ayudas, aparte de mantenimiento de tasas, si el mundo empresarial, aunque cine es en parte tiene mundo empresarial, pero si lo catalogamos como mundo cultural, yo creo que debería de tener una parte de ayuda como el resto de las culturas. Si lo tenemos como ese concepto, creo que sí.
Ahora bien, si lo tenemos puramente como parte empresarial y evidentemente no es rentable por la taquilla, por la situación que sea, pues entonces no. Entonces es la pregunta a los que hoy en día habitan en la casa municipal, en la casa consistorial, si tienen el concepto de cine como tal, si es un tema cultural. Y si es un tema cultural, pues que apuesten por ellos en la medida que ellos consideren o que vean que se puede ser viable, de la manera de multicines o de cualquier otra. Si no, pues bueno, pues es una ciudad que carece de cine en menos ciudad, porque las ciudades con menos ocio empiezan a tener población, porque una de las cosas que mantiene población en las ciudades es el ocio. ¿Cómo se dice? Y los servicios, en definitiva. Pero el ocio como si cerrases genera servicios. Efectivamente. El ocio genera servicios. A ver, yo sí lo entiendo también como un tema cultural, pero claro, es inevitable aquí hacer alusión a las redes sociales y a las grandes plataformas que han propiciado que las salas de cine tengan esa caída. Es posiblemente lamentable que ya no vayamos a ver el cine en grupo, que ya no vengan los indios y todo el mundo patee en el patio de butacas, como pasaba hace muchísimos años. Sí, es lamentable. El problema es que los individuos, uno por uno, decidimos no ir. Es un problema cultural anterior al cierre. O sea, si los individuos o las personas no queremos consumir ese cine, hay que plantearse el modelo o algo así. A mí me da pena, claro que me da pena. Aurora, si analizamos que el cine cuando se produce es cultura y que en España se están dando ciertas ayudas a películas que han tenido 10 espectadores, creo que es más sangrante darle ayudas a una producción de 10 espectadores que a un cine que no sé el volumen de espectadores que puede mover, pero creo que con menos ayuda posiblemente se pueda mantener en una pantalla con más espectadores. Yo no sé si posiblemente. Es que aquí fijaos lo que hemos estado hablando, antes. Hay que ver la situación. Aquí no sería una tasa, sería un precio público. Un precio público, claro. Entonces, el precio público sí tiene que cubrir el coste del servicio. La tasa no. Esa sería la diferencia. Entonces, no sé si como servicio público, a mí, así sin saber mucho de esto, yo lo veo inviable. Y sí que me parece viable subvencionar o beneficiar de alguna manera a esa empresa, pero no asumir el servicio. Eso no lo veo de ninguna manera. Pero sí que ver la forma de articular ver la forma en el teatro municipal, el ayuntamiento programa cine. Claro, a lo mejor no tienes que tener, es que a lo mejor no tienes que tener 10 salas, a lo mejor puedes tener 2, es decir, a lo mejor no tienes por qué tener esa amplitud, puedes ir reduciendo, es decir. Programas 4 películas al mes. Claro, ya está. Esa idea está muy bien, eso es otra cuestión, no hacerlo como. Que eran multicines, no, tal cual está, no. Ver. No, eso lo veía yo. Sería ver otra opción. Las grandes plataformas y la fiebre, la moda de ver series encadenadas unas a otras, por tierra, mar y aire, mañana, tarde y noche. ¿Quién no ve series? ¿Quién no ve 4 series a la vez? Esa comodidad del salón de tu casa, una pantalla de 55 pulgadas y sonido no sé cómo. No es esto lo que se ha cargado, lo que se está cargando el cine. Por lo menos en las pequeñas poblaciones. Claro, porque en las grandes sí es que existe. En las grandes no, pero en las pequeñas sí. Pero la relación social se va perdiendo. Claro, es decir, el cine era el acto social donde todos íbamos a ir a ver la misma película y luego te la comentas. No era tanto lo que ibas a ver, sino el hecho de ir. Claro, es que yo creo. Convivir, es convivir. Yo creo que entre todos tenemos que analizar qué está ocurriendo a la sociedad. Es decir, la sociedad nos estamos deshumanizando y nos estamos poniendo en una situación cada vez más individualista, más individual. Y yo creo que hay que volver otra vez a que la sociedad sea un poquito más amplia, ¿no? Y que tengamos más relación, Fernando, tenemos que vernos la cara. Claro, más relación humana, porque si no es que soledad, un poquito. Claro. Los cines de verano, pues sí que estaban muy bien porque mantenían el contacto social y todos veíamos la misma película y tal. Pero como ha desaparecido, pues si alguien propone o quiere recuperar ese tipo de que las plataformas actividades. te dicen de coste, pero tienes un teléfono, te ofrecen la plataforma, por comprar no sé qué, te ofrecen una plataforma gratis, cientos de películas, de series, claro, la relación social perdía. Sí. Podría ser una buena prueba piloto, y ya vamos a ir concluyendo, podría ser una prueba, un globo sonda, vamos, es algo que os expongo a vosotros y que planteo aquí, que este verano se abra la Plaza de Toros y se monte un cine de verano.
a ver cómo responde la gente. Sí, estaría bien. Es una prueba. A ver cómo responde la gente. Yo Porque recuerdo son cuando recuerdos se hizo remotos. eso en el Parque Sagrario Torres. Sí. Yo recuerdo que eso se hizo un cine de verano allí. Sí. Es complicado porque no solamente abrir la plaza de toros, hay que montar una pantalla, hay que montar instalaciones, hay que adecuarlo, eso supone gasto. Yo creo que había que pensar, articularlo de alguna manera para intentar que no desaparezcan los cines. A lo mejor los multicines, como tú decías, no pueden ser de 10 pantallas, pues de 5. Y si luego acude más la gente, 6. Teniendo instalaciones se pueden ampliar. Pero valorarlo de alguna manera porque la repercusión social es importante y sobre todo porque vivimos otra vez, que estamos perdiendo la vida. Pero por las cifras, Cata Julián, eso es inviable que lo coja el ayuntamiento. Hombre, el edificio y su equipamiento valen los 400.000 euros multiplicados por 10. Claro, eso es inviable. De entrada eso es casi... Quien tenga riñones para poderlo soportar, porque eso es el pago de la deuda. Claro. O sea, pagas la deuda que yo tengo y te quedas con ello y con la actividad. Claro. Pero por el pasivo ya está. Insisto, si ese movimiento que todo indica que no se va a producir, igual, oye, los milagros, y posiblemente, cuando menos uno lo espera, surgen estas sorpresas, ¿no? Pero programar 1 o 2 películas durante la feria de agosto. Vamos a ver qué pasa. Vamos a poner 5 euros de entrada. Tú traes estrenos del momento que están bien publicitados y tienes éxito. Claro que sí. Pero tienes que traer estrenos del momento y bien publicitados. ¿Qué está en la televisión? ¿Qué película están anunciando? La traes. Y la traes cada mes, cada 15 días. Y te llena. Esto lo llena. Ponemos un ejemplo. Avatar, la última que han puesto. Si dicen yo no sé cuántos cientos de millones lleva recaudados. Es decir, la han publicitado muy bien, la han hecho bien. Tú una película de esas que va a tardar en tiempo en estar en plataformas, si la traes en su momento, sí te va a traer gente al cine. Sí. Lo que no vas a llenar van a ser 10 salas, porque es imposible 10 salas. Pero tú, esa película, un día o dos días, posiblemente llenes. Sí. Pero claro, lo que no puedes tener es, claro, tú haces una estructura para 10 salas y mantenerla, es complicado. Y todos los días de la semana y abierto, y es una situación complicada, porque el ocio, conforme hemos cambiado también en los hábitos de salida y de relación diario, día a día, es más complicado. Somos gente ya de viernes y de sábado, ya ni siquiera de domingo. Es decir, ya estamos cambiando a cuando éramos jóvenes, totalmente, ¿no? Y yo creo que el ocio y algunas actividades se tienden que ir adecuando. Lo mismo que los centros deportivos tienen actividades de las 6 de la mañana, porque tú vas a cualquier gimnasio y proliferan a todas horas, pues la gente la da por hacer deporte y me parece bien, ¿no? Y de mantenerse bien, y abren de las 6 de la mañana hasta no sé qué hora, pues otro tipo de ocio se tiene que ir adaptando a las necesidades del usuario. Vamos a dejarlo aquí. En la próxima entrega, la próxima edición de la tertulia de actualidad de Televaldepeñas, vamos a abordar, estamos en tiempos de balances, hemos entrado en un año preelectoral. En el mismo día que se estrena por primera vez esta tertulia, este jueves, día 8 de enero, ha tenido lugar el encuentro anual del alcalde y del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valdepeñas con los medios de la provincia. Vienen rotativos y emisoras, televisiones del ámbito de la provincia, cosas que hacen también otros primeros ediles de otras poblaciones del mismo rango que Valdepeñas. Los demás grupos políticos ya también están convocando a los medios para hacer balance. El Partido Popular ya lo hizo, lo recordemos, la semana pasada. Estamos convocados por Unidas por Valdepeñas, por Izquierda Unida Podemos, esa coalición de izquierdas, también por Vox, que lo hará la próxima semana. Estamos en tiempo de balances y de perspectivas de presentar agendas políticas de lo que va a ser el año previo a una nueva convocatoria electoral. Esto es fundamentalmente lo que abordaremos en la próxima edición de la tertulia, junto con, me temo, otros asuntos de interés general que seguirán en primerísima línea de interés general por parte de quienes vivimos en los pueblos y de quienes observamos la actualidad en todos los niveles. Este será inicialmente el punto de partida, el principio de guión del próximo programa. Les emplazamos dentro de 7 días y les enviamos, como siempre, un fuerte abrazo.
Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.